A ver, México ha tenido en los últimos años unas reformas muy profundas al tema laboral que no habíamos tenido en años, ¿no? El tema de las vacaciones, el tema de la ley silla, el tema del salario mínimo que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos 7 años, hay que reconocerlo, en este asunto. En fin, ha habido una serie de modificaciones importantes buscando con ello fortalecer la calidad de los trabajos, de la vida laboral y el bienestar de las y los trabajadores. Aquí el reto es que sea pues decisiones y leyes técnico-económicas, ¿no? Que sí busquen el beneficio de la base de las y los trabajadores sin el menoscabo, sin descuidar la rentabilidad, la fortaleza, la competitividad de este país y de las empresas mexicanas, que son las quienes sostienen la economía, generan los empleos. Es que no está fácil, ¿eh? Estos equilibrios no están fáciles. Ahora, viene el debate sobre la reducción a la jornada laboral que seguramente va a pasar en el Congreso de la Unión en cuestión de poco tiempo, y se habla que el próximo año empezaría ya gradualmente la reducción de jornada laboral. ¿Qué implicaciones tiene esto para las empresas? ¿Qué les significan a las empresas? Hubo una serie de parlamentos abiertos durante estos meses donde participaron las empresas, los sindicatos, el gobierno, los académicos, en fin. Hoy hemos buscado a Jorge Sales Boyol. Él es socio director de la firma de abogados corporativo muy importante en este país, Sales Boyoli Abogados, y le agradezco mucho que tome mi llamada desde el Bajío Mexicano para platicar sobre el tema. Jorge, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy contento de estar con el Bajío como este polo tan importante en el país. Gracias, Jorge. Bienvenido, esta es tu casa. A ver, pues tu primera impresión, ¿qué diríamos primero de esta reforma que aún no se concreta, pero que pues ya la anunciaron? Será cuestión de semanas para que esto ocurra, será gradual, será a partir del próximo año. Muchos dicen que vamos tarde, otros países de América Latina ya lo están haciendo, ya lo han hecho. Se busca equilibrar la vida-trabajo sin menoscabo, entiendo yo, de la productividad. A ver, ¿cómo se ve desde el punto de vista corporativo esta decisión, Jorge? Pues mira, yo empezaría por decir que ni el paraíso prometido ni el infierno diagnosticado. Esta reforma es la crónica de una reforma anunciada. Es posiblemente la reforma más anunciada de los últimos 7 u 8 años. México lo único que está haciendo en este punto concreto es seguir una tendencia mundial. Era el único país de la OCDE con una jornada de 48 horas. También decir que hay países que están regresando a las 48 horas después de probar que las 40 horas afectaron la productividad. Es el caso concreto de Grecia. Países que están en una lucha de bajar a 35 horas. No cabe duda que es una reforma plausible en términos de saldar quizá una hipoteca social con la clase trabajadora, pero también hay que decir que es una reforma pues un poco inoportuna desde el punto de vista de atacar un síntoma y no la enfermedad. Si bien es cierto, en México ha habido una primavera laboral o un tsunami laboral, como decías al inicio de esta conversación, también es cierto que esas reformas no han podido reducir la pobreza laboral y no han podido reducir la informalidad laboral. Entonces, si se miran desde esa óptica, habría que atenderlas con cuidado. No es nada que se deba regatear el que se busque reducir la jornada para darle mayor calidad de vida a las personas, pero debemos olvidarnos un poco del mesianismo legislativo. En este país muchas veces creemos que con cambiar una ley, mágicamente el resto del entorno se va a modificar. El Bajío es un caso interesante de cómo las personas hacen 3 o 4 horas para llegar de su trabajo a la casa o viceversa, cuando las distancias son pequeñas, y entonces más bien tendríamos que pensar en mejorar otros aspectos, claro, que le dieran más lustre a esta reforma. Por lo demás, una reforma positiva en términos de los beneficios para la clase trabajadora, retadora para los empleadores que tendrán que reestructurar y repensar las formas de su trabajo, la productividad,
las formas en que controlan las horas de entrada y de salida, se invierten en tecnología para reducir mano de obra, con muchos retos, bien que sea una reforma paulatina para que los empleadores puedan pensar en estas reingenierías, pensar en incentivos a la productividad para que los trabajadores hagan más en menos tiempo. Y en la parte legislativa, pues, decías tú que inicia el debate. Yo, con todo respeto, tengo mis dudas que vaya a haber un debate. Morena tiene no carro completo, tiene tráiler completo, y puede pasar cualquier reforma constitucional y legal, como son estas dos reformas de las 40 horas. Ya por ahí Movimiento Ciudadano, a través de Patricia Mercado, ha levantado la mano diciendo que una reforma de este tipo, si no va acompañada de 2 días de descanso, se convierte en un sinsentido. Posiblemente ahí hay una luz de un poco más de debate, y se vuelve atractivo también que se permite trabajar hasta 12 horas continuas en un día en cierto tipo de jornadas. Así que el reto está en la implementación. Oye, a ver, vamos a esa parte. Jorge, es Jorge Sales Boyoli, socio director de la firma Sales Boyoli Abogados. Ahí está el reto en la implementación, Jorge, porque históricamente en México luego tenemos ejemplos de muchas leyes de vanguardia y de avanzada y muy bien planteadas en el papel, pero han sido un fracaso en la implementación. ¿Cómo vas? ¿Qué tendrán que hacer las empresas mexicanas, Jorge? Sobre todo las MIPYMES, las micros, pequeñas, medianas, que son la mayoría, las del sector servicio, por ejemplo, Jorge, que trabajan 24/7. Yo he hablado aquí con muchos líderes empresariales, restauranteros, de servicios, de turismo, que dicen, a ver, ¿cómo esa parte... ¿Cómo se ha zanjado en otros países? Porque además esto ya ha ocurrido en otros países, es decir, no es una cosa que México sea pionero, pero ¿cómo lo ven ustedes a la hora que te sientas con tus clientes en el despacho corporativo que diriges tan importante? ¿Qué sugerirle a las empresas, sobre todo a estas que acabo de citar, pues para que la implementación no fortalezca su operación, no la precarice, para no migrar a la informalidad, para entonces quedar fuera de estas exigencias? Ese es el gran reto, querido Jorge. Es correcto. Antes de platicarte un poco dónde están los retos de este sector del mercado laboral mexicano, que de verdad tiene que hacer frente a la reforma, quisiera mencionarte sobre el otro gran porcentaje, la otra gran porción del mercado laboral al que esta reforma le da un poco igual y le pasa de largo. Estamos hablando del 53% de la población económicamente activa que está en la informalidad, y todas estas reformas laborales que han ocurrido en los últimos 7 años le son totalmente indiferentes, porque están en la informalidad. No hay seguro social, no hay contrato de trabajo, no hay prestaciones. Ahí da igual si son 40 o 48 horas o 20 horas o 100 horas. Entonces, de entrada, esta reforma no es para todos. Hay que dejar de lado, tristemente, a ese 53%. Dicho esto, me parece que hay 2 o 3 grandes ideas que son las que hoy se están platicando en el mercado laboral formal, ese que paga impuestos, ese que ha sido parte de todas estas reformas laborales, de este tsunami en materia de trabajo. A ellos hay varios aspectos que les ocupan y les preocupan. El primero, esta reforma abre un espacio, así viene la iniciativa, para el diálogo social. Patrón y trabajador deberán ponerse de acuerdo en algunos detalles de la flexibilidad de la jornada, de las horas de inicio y las horas de terminación, de los días de trabajo. Es una reforma que deja cancha, de manera poco elegante, pero deja cancha al diálogo social, al decir que deberá ser con el consentimiento del trabajador. Ahí está uno de los primeros retos, el diálogo social. Otro de los retos para los empresarios, y se los hemos planteado a nuestros clientes, tiene que ver con mover los incentivos económicos y los incrementos salariales a aspectos vinculados a la productividad. Si vamos a proponer incrementos, estos incrementos tienen que vincularse a la productividad, que es la gran ausente de la reforma de las 40 horas y la gran ausente de la Ley Federal del Trabajo, que ni siquiera se menciona la palabra productividad.
Entonces, creo que ahí hay otro reto interesante. El tercer reto tiene que ver con la inversión en tecnología. Hoy hay que pensar que la tecnología puede plantear escenarios atractivos de subsistencia para para el sector empleador de este país. Y puede ser que pensemos que las pequeñas y medianas empresas no llegan a la tecnología, pero quizá esta es una forma de interpelar a esas empresas para que lleguen a la tecnología en el ámbito de sus posibilidades. La misma reforma obliga a que exista un control electrónico de asistencia para cada trabajador y no está haciendo distinción de cuántos empleados tiene el empleador. Hay aplicaciones de WhatsApp o aplicaciones muy sencillas que pueden ayudar a llevar el registro de asistencia. Pensemos también en cómo la tecnología puede ayudar a mitigar el costo que va a tener el que hoy algunas empresas requieran más mano de obra por una jornada reducida. Por ahí van las ideas. Habrá que esperar. Este es un camino largo, una vacatio legis, como decimos los abogados, de varios años, y creo que llegó el momento de aprovechar y de planear y de correr escenarios. Bueno, pues ahí está. Diálogo social, esta capacidad de entendimiento, de buscar los mejores mecanismos operativos entre el empleador y el trabajador para que todos ganen, para que realmente se cumpla el objetivo, el espíritu de esta ley. Vincular incentivos e incrementos salariales a la productividad, porque en efecto, este país trabaja muchas horas, pero eso no significa que sea un país productivo. Ahí está un hueco, un vacío que no hemos sabido resolver. Y la inversión en tecnología, un tema fundamental para que las empresas sean más eficientes, más eficaces, optimicen sus recursos de todo tipo, técnicos, financieros, humanos, etcétera. Ahí está, dice Jorge Sales Boyoli, socio director del despacho Sales Boyoli Abogados, que son los temas sobre los cuales debaten con sus clientes, con las empresas, para buscar que esta nueva ley que se va a aprobar en breve seguramente, pues no impacte, digamos, o se cumple el objetivo de que sea benéfico, sí, para las y los trabajadores mexicanos, por supuesto que eso es lo que queremos todos y todas, pero también, ¿no?, sin el menoscabo de la productividad, de la rentabilidad, de la formalidad de las empresas que hoy más que nunca necesitan encontrar equilibrios, puntos de equilibrios para poder seguir trabajando. Estimado Jorge, muchísimas gracias por tomar mi llamada para el Bajío Mexicano. Espero que podamos mantener la comunicación. Este es un tema de muchos que hoy se debaten en los asuntos laborales y yo esperaría poder contar con tu apoyo para seguir comentándolos con la audiencia de Así las Cosas en el Bajío, acá en W Radio Bajío. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, Jorge.